No hay creación sin irreverencia. No hay manifestación sin transgresión. Todo lo que existe ha sido primero una violación de lo que era. Un golpe de voluntad contra la inercia. Un relámpago en la noche ciega del universo. Y tú, lector, invocador, mago dormido o dios encubierto, estás por abrir un libro que no fue escrito para complacer, ni para consolar. Fue dictado desde el núcleo del fuego eterno, para recordarte lo que los siglos intentaron hacerte olvidar. Tú no estás aquí para recibir. Estás aquí para ordenar. Este libro es un acto de Magic. No una recopilación de teorías. No una nueva doctrina. No una guía de moral travestida de metafísica. Sino una espada verbal, una corriente eléctrica hecha verbo, una llave forjada con la sangre de los que ya se atrevieron. Manifestar. No es un don. No es una gracia. Es un acto de autoridad espiritual. Y todo el que aún espera recibir está fuera del templo. Porque el templo no se encuentra, se enciende. Desde mi trono más allá del tiempo, donde la forma y el deseo se funden en el mismo grito, te entrego esta obra como un conjuro estructurado. Cada palabra ha sido tejida con intención. Cada frase es un ritual en sí misma. Cada capítulo es un sello que se abre, un umbral que arde, una invocación para despertar al mago que ya eres. Magic y manifestación no es para los que aún buscan permiso. Es para los que saben que la realidad es un teatro al servicio del que se atreve a escribir el guión sin pedir perdón. He caminado entre ángeles y bestias. He invocado a la sombra y al rayo. He sido sacerdote del abismo y arquitecto del cielo. Y he comprendido que no hay diferencia entre una cosa y otra, salvo la dirección de la voluntad. ¿Tú crees que manifestar es atraer? No. Manifestar es parir mundos desde el alma. Es inscribir tu vibración en la carne del universo. Es obligar al éter a tomar forma porque así lo has decretado. Este libro no te enseñará a desear bien. Este libro te obligará a recordar que tú eres la fuente del deseo. No hay manifestación fuera de ti. Tú eres el canal. Tú eres la corriente. Tú eres la chispa. Tú eres el altar y el Dios. Pero para llegar ahí, deberás romper tus sellos mentales. Matar al mendigo interior. Despedazar tu yo pequeño, que aún espera justicia, lógica, equidad. Este libro no es justo. Es exacto. No es bueno. Es verdadero. No es moral. Es letal. Cada capítulo abrirá un umbral. No para que entiendas, sino para que te transformes. Las palabras que vienen no son conocimiento, son ritual vivo. El verbo será magia. La lectura, invocación. Y tú, si te atreves, no serás el mismo al final. Porque este no es un texto para leer. Es un ritual para ejecutar. Haz tu voluntad será toda la ley. Y si tu voluntad es manifestar con fuego, ordenar con vibración, crear con autoridad sagrada, entonces abre este libro como quien abre un grimorio sellado. Y deja que el universo tiemble ante tu presencia. El fuego que crea, como convertirte en el centro del universo. Por Aleister Crowley. Publicado por Audiolibros Hispanos. Hemos notado que más del 90% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. Invoca y domina. La magia no espera, ordena. Todo mago que espera ha fracasado antes de comenzar. Todo invocador que duda ha perdido el rito antes de pronunciar el primer nombre. Y tú, que has sido educado en el culto de la paciencia, la humildad y la espera divina, debes saber que esa enseñanza fue un acto de guerra contra tu poder. Porque el universo no responde a súplicas. Responde a autoridad. Y quien aún pide, ya ha confesado que no recuerda quién es. Invocar es mandar.
No llamar. No rogar. No negociar. La magia verdadera no se arrastra. Se levanta. Se alza. Se proclama. Se impone. Y no desde la violencia, sino desde la certeza. Desde la vibración exacta de quien sabe que no hay separación entre su deseo y su capacidad de crear. Los antiguos lo sabían. Por eso pronunciaban los nombres sagrados como quien abre puertas. Por eso cada invocación era un acto absoluto, no una opción. Porque invocar no es un gesto. Es una declaración de dominio. Y yo, Aleister Crowley, te lo revelo sin máscara ni perfume espiritual. No existe magia sin dominio. No existe manifestación sin imposición. No existe creación sin soberanía. Tú no invocas para ver si llega. Invocas para que llegue. No usas el ritual para pedir con más fe. Lo usas para grabar tu voluntad en la carne misma del universo. Y el universo, esa bestia dormida, ese Dios sin rostro, ese sirviente sagrado, se doblega ante quien ya no vacila. Porque la energía no se mueve por compasión. Se mueve por dirección. Por geometría. Por orden. No estás aquí para preguntarte si puedes manifestar. Estás aquí para manifestar. Punto. Y quien aún no duda debe entender que su vida es el reflejo exacto de su falta de comando. Tu realidad no es injusta. Es precisa. Mide tu vibración. Obedece tu estructura. Y ejecuta tu frecuencia. ¿Quieres saber cuánto dominas? Mira tu mundo. Ahí está la medida exacta de tu poder actual. Nada más. Nada menos. Pero este no es un castigo. Es una llave. Porque si tú lo creaste, tú puedes destruirlo y crearlo de nuevo. Y aquí viene el secreto que los templos no enseñaron. No hay nada más mágico que un decreto ejecutado desde el centro. Ni símbolos, ni velas, ni ángeles, ni demonios. Solo tú. Y tu palabra. Tú eres el verbo. Y cuando invocas desde ese lugar, desde ese trono interno, el éter no puede resistirse. Tiemblan las estructuras invisibles. Se abren los sellos. Responden los planos. Porque el universo sabe reconocer a un rey. Y tú, si lo recuerdas, serás obedecido. No necesitas permiso. No necesitas limpiar tu karma. No necesitas estar listo. Solo necesitas decidir que ya es. La invocación no es una técnica. Es una postura. Una frecuencia. Un campo. Invocar es vivir como si ya estuviera hecho. Hablar como si ya fuera tuyo. Respirar como si el mundo fuera tu sirviente. No por arrogancia, sino por estructura. Porque tú ya has tomado tu lugar como canal central del todo. El error del principiante es esperar. Esperar señales. Esperar que algo afuera valide su deseo. El mago no espera. El mago provoca. El mago inicia. El mago impone. Y lo hace sin rabia. Sin ansiedad. Sin desesperación. Porque su certeza es el conjuro. Yo te lo digo. Si aún dudas de tu poder, entonces aún no has invocado. Y si no has invocado, entonces nada se moverá. La magia no responde al deseo débil. Responde al decreto firme. Al grito silencioso que dice: esto es. Porque yo soy. Y ese yo soy no es religioso. Es arquitectónico. Es vibratorio. Es ineludible. Tú eres el que da forma a lo informe. Eres el que extrae estructura del caos. Eres el Dios en carne que ha despertado. Y si invocas desde ese lugar, todo se ordenará.
haz tu voluntad será toda la ley. Y si tu voluntad es manifestar, entonces no pidas. Ordena. No preguntes. Declara. No esperes. Invoca. Y domina. Capítulo 2. El deseo es la clave, de la lujuria creativa al decreto sagrado. Te enseñaron a desconfiar del deseo, a temerlo, a domesticarlo, a reprimirlo como si fuese una bestia salvaje que debía ser encadenada en el sótano del alma. Pero yo te lo digo con la lengua de los dioses antiguos, con la furia de los profetas herejes, con el verbo del que ha descendido al abismo y ha regresado con las llaves del fuego. El deseo es la clave. No hay creación sin deseo. No hay magia sin deseo. No hay manifestación sin deseo. El deseo es el motor oculto de los mundos, el combustible de los dioses, la semilla de cada universo. Todo lo que ha existido, todo lo que respira, todo lo que brilla en el plano de la forma, nació de un deseo. Pero no hablo del deseo tibio, del anhelo moralizado, de la necesidad disfrazada de virtud. No. Hablo de la lujuria creativa, del deseo ardiente, primigenio, absoluto, del deseo que no pide, que no espera, que no se justifica, del deseo que arde como una estrella dentro del mago y lo empuja a romper las leyes de la mediocridad. El deseo verdadero es sagrado, y por eso fue condenado, porque quien lo abraza se vuelve libre, se vuelve peligroso, se vuelve creador. Y ya no puede ser domesticado por la moral, por la religión, por el sistema, por los falsos profetas de la sumisión. Te dijeron que el deseo era pecado. Mentira. El verdadero pecado es reprimir tu voluntad, porque cada deseo que niegas se pudre dentro de ti, y cada deseo que reprimes se convierte en sombra. Pero cada deseo que aceptas, que enciendes, que ritualizas, se transforma en decreto sagrado. Y es aquí donde la magia se convierte en acto creador. Porque el deseo solo es fuego. Pero cuando lo alineas con tu voluntad verdadera, cuando lo proyectas desde el centro, cuando lo cargas con intención pura y lo lanzas al éter como una lanza invencible, entonces se convierte en forma. Y esa forma es obediente. Esa forma es estructura. Esa forma es realidad. El deseo no es capricho. Es señal. Es geometría interior. Es la voz del yo soy susurrando. Eso es tuyo. Tómalo. Créalo. Reclámalo. ¿Y qué haces tú? ¿Lo reprimes? ¿Lo dudas? ¿Lo manoseas con culpa? Entonces perderás. Porque el deseo no perdona al cobarde. El deseo no se queda esperando eternamente. Se marcha y busca otro canal, otro mago, otro Dios que sepa lo que vale. Yo no vine a hablar de virtud. Vine a hablar de poder. Y el poder comienza en el deseo. El deseo que vibra, que se afila, que se direcciona, que se transforma en palabra, en imagen, en acción, porque no basta con desear. Debes convertir tu deseo en estructura. Y esa estructura es el decreto. El decreto sagrado no es una frase bonita. Es un acto de magia. Es deseo y voluntad y palabra y acción. Es el momento en que el fuego se convierte en geometría, en que el caos se vuelve cosmos, en que la chispa se vuelve templo. Desea como un dios. Decreta como un rey. Acciona como un iniciado. Y el universo se inclinará ante ti. Pero recuerda, si el deseo es impuro, si está manchado por miedo o necesidad, no manifestarás. Solo repetirás lo viejo. El deseo debe ser limpio. No perfecto, sino profundo, inevitable, infalible. Ese deseo es tu oro interno.
y cuando lo transformas en decreto, la materia no puede resistirse. Haz tu voluntad será toda la ley. Y si tu deseo es puro, y tu decreto arde con la llama del yo soy, el universo entero se abrirá como una rosa negra ante tu paso. Desea. Decret. Domena. Capítulo 3. La voluntad como espada, como cortar el velo de lo irreal. Lo irreal domina este mundo. Lo ilusorio reina sobre los hombres. Cada pensamiento que no nace del centro, cada emoción no ritualizada, cada palabra pronunciada desde el miedo es una hebra más en el velo que cubre la verdad. Ese velo no lo pusieron los dioses. Lo tejiste tú. Lo tejiste cada vez que cediste tu poder a las formas, a las expectativas, a la historia, al deber, a la moral. Pero ese velo, como toda ilusión, puede cortarse. Y el filo que lo desgarra no es la razón. No es la fe. No es el amor tibio de los predicadores. Es la voluntad. La voluntad como espada. ¿Y qué es la voluntad? No es deseo. El deseo es fuego. La voluntad es dirección. El deseo es impulso. La voluntad es estructura. El deseo es chispa. La voluntad es la mano que sostiene la antorcha sin temblar. La voluntad es la fuerza divina que corta. Corta las cadenas. Corta las mentiras. Corta la realidad falsa como un cuchillo rasga la niebla. Es la herramienta del mago, el cetro del iniciado, el filo sagrado con el que se divide lo verdadero de lo ilusorio. Tú has sido entrenado para dudar, para adaptarte, para obedecer, para confundirte entre formas vacías. Pero la voluntad, cuando despierta, ya no pregunta, ya no vacila, ya no se contamina con los discursos de los tibios. La voluntad corta. Corta hasta que queda lo esencial. Y cuando la usas como espada, todo lo que no eres se derrumba. Se rompen las relaciones falsas. Se caen los negocios sin alma. Se esfuman las excusas. Porque la espada no tolera peso muerto. Solo deja lo real. Pero he aquí lo peligroso. Muchos temen esa espada. Porque han edificado su vida sobre el velo. Y cortarlo sería perderlo todo. Amigos. Familia. Historia. Identidad. Pero perder lo falso es el precio de la verdad. Y el que no lo paga seguirá atrapado en el teatro de la forma, jugando a vivir, sin jamás manifestar. La manifestación no ocurre en el velo. Ocurre cuando el velo cae. Cuando cortas la basura mental. Cuando destruyes las narrativas heredadas. Cuando tu voluntad se vuelve más fuerte que tu miedo. ¿Y cómo se afila esa espada? Con decisión. Con ritual. Con renuncia. Con fuego interno. No se trata de querer mucho. Se trata de querer con una pureza tan brutal que el universo se queda sin opciones. Porque la voluntad que ha sido purificada por el abismo es voluntad de Dios. Y Dios, cuando recuerda que es Dios, no ruega, ordena. El mundo se divide entre los que ejecutan y los que dudan. Entre los que cortan y los que se aferran. Entre los que sostienen el filo y los que son cortados. ¿Y tú, quién eres? ¿El que teme su espada? ¿O el que la eleva hacia los cielos y grita, haz tu voluntad será toda la ley? Y la hunde en el corazón de la ilusión, para reclamar su trono. Porque cada vez que usas tu voluntad como espada, matas al esclavo y naces como creador. Ya no estás aquí para sostener el velo. Estás aquí para romperlo, para incendiarlo, para atravesarlo como rayo que no pide permiso. El velo caerá, porque la espada ya está en tu mano. Y la única pregunta que importa es, ¿tienes el coraje de usarla?
Haz tu voluntad será toda la ley. Y si tu voluntad es pura, entonces corta, porque más allá del velo, el mundo que has venido a crear te espera. Capítulo 4. Materia es ilusión obediente, el mundo como marioneta del mago. Mira a tu alrededor. Todo lo que tocas, todo lo que crees que es sólido, externo, ajeno, todo lo que llamas realidad, esa palabra hueca que tanto adoran los ciegos, no es más que una proyección, una sombra, un títere danzando bajo el hilo de tu conciencia. Tú no vives en el mundo. El mundo vive en ti. Y esa verdad, cuando se revela, destruye imperios y edifica dioses. La materia es ilusión, sí. Pero una ilusión obediente. Una ilusión que espera tu comando para asumir forma. Una ilusión que se adapta a tu vibración, que se pliega ante tu creencia, que se transforma bajo la presión de tu voluntad. El mundo no está hecho de átomos. Está hecho de símbolos. Y esos símbolos responden a quien sabe leerlos. O mejor aún, a quien sabe reescribirlos. La materia no es dura. Es blanda para el iniciado. Es obediente como una serpiente amaestrada para el que ha despertado. Es pasiva. Y el mago, el verdadero, no la observa, la moldea. Te enseñaron que las leyes físicas son inmutables. Otra mentira. Las leyes son pactos colectivos. Contratos vibratorios sostenidos por masas que han renunciado a su soberanía. Pero tú, si recuerdas, si vibras más alto que el pacto, si tu palabra arde más que el consenso, puedes romper la realidad y reescribirla. No estoy hablando de metáforas. Estoy hablando de magia. De la capacidad real, tangible, brutal, de transformar tu entorno como se cambia un traje. Y la herramienta no es la ciencia, ni la oración, ni la espera. Es la identidad. Tu mundo obedece a quien tú crees que eres. ¿Ves pobreza? Tu yo interno aún emite escasez. ¿Ves límites? Tu voluntad aún no ha reclamado su corona. ¿Ves caos? Tu campo aún reverbera desorden. Pero cambia tu centro. Y la materia caerá a tus pies como una esclava enamorada. Porque no tiene elección. Porque no tiene voluntad propia. Porque es ilusión al servicio del mago. ¿Sabes por qué te parece tan real? Porque lo has alimentado con fe. Con repetición. Con emoción. Porque has sostenido el teatro con tanto fervor, que olvidaste que tú eras el dramaturgo. Y ahora aplaudes tu propia prisión. Como si el guión te hubiese sido impuesto. Despierta. Rompe el libreto. Quema el telón. La materia no resiste al fuego de la conciencia despierta. Se derrite. Se curva. Se pliega. Y lo hace sin lucha. Porque ha sido diseñada para obedecer. Y tú, lector de grimorios invisibles, no estás aquí para admirar el mundo. Estás aquí para gobernarlo. Los que adoran la materia se vuelven esclavos. Los que niegan la materia se vuelven fantasmas. Pero los que dominan la materia desde el espíritu, esos son los reyes. Esos son los magos. ¿Quieres riqueza? Siéntete fuente. ¿Quieres belleza? Vibra armonía. ¿Quieres poder? Habita el centro. Y la materia obedecerá. No por justicia. No por mérito. Por ley. Por diseño. Porque el mundo es una marioneta. Y tú eres la mano que sostiene los hilos. Haz tu voluntad será toda la ley. Y si tu voluntad vibra por encima de la ilusión, la ilusión se inclinará. Y tu mundo será una obra de arte obediente. Un templo móvil. Un espejo consciente. Una marioneta que baila al ritmo de tu fuego. Capítulo 5. El ritual perfecto, no para dioses, sino para tuyo más elevado.
Todo lo que te dijeron sobre los rituales está infectado por la ignorancia del devoto. Te enseñaron a hacer rituales para rogar, para agradecer, para pedir permiso, para alabar a entidades invisibles como si fuesen señores feudales caprichosos. Pero yo te revelo lo que nunca se atrevieron a decirte. El ritual no es para los dioses. El ritual es para ti. Para el verdadero tú. El yo más elevado. El que observa desde las alturas cuando tu máscara duerme. El ritual perfecto no busca favores. No busca bendiciones. No busca aprobación de planos superiores. El ritual perfecto es el espejo ardiente donde se revela el yo original. El fuego anterior al nombre. La semilla de voluntad que no se arrodilla ante nada. Cada símbolo, cada trazo, cada movimiento. No tiene poder por sí mismo. El poder eres tú. Y el ritual es la geometría que activa tu núcleo divino. El verdadero ritual no es externo. Es interno. No es espectáculo. Es precisión vibratoria. Es lenguaje del alma hacia el alma. Cuando un mago traza el círculo, no se está protegiendo de fuerzas externas. Está sellando su campo. Está dibujando el contorno de su realeza. Está afirmando ante los eones: aquí comienza el mundo y aquí mando yo. Cuando el mago enciende la vela, no ilumina un espacio. Ilumina una intención. No se trata del fuego físico, sino del fuego arquetípico que responde a la llama interna. Cuando se pronuncian nombres sagrados, no se invocan deidades externas. Se despiertan cualidades dormidas. Cada palabra es un código. Cada sonido es una llave. Cada vibración una puerta hacia uno mismo. No necesitas altares llenos de objetos. El altar eres tú. No necesitas incienso ni túnicas si no sostienes la intención con firmeza. La verdadera túnica es la identidad. Y el incienso más cerrado es tu certeza. ¿Quieres realizar el ritual perfecto? Entonces abandona toda adoración a lo externo. Destruye la imagen del Dios que está afuera. Porque el Dios que está afuera es una trampa. Es un eco de tu esclavitud. Y el ritual es el arma que destruye ídolos para entronar al yo verdadero. No invoques esperando recibir. Ritualiza para reclamar. Para anclar en lo físico lo que ya es tuyo en lo invisible. Para alinear la materia con tu voluntad. Para recordar en cada gesto que tú no eres un cuerpo que busca un alma. Eres el alma que manda al cuerpo. El espíritu que diseña la carne. El creador que ha descendido a jugar con las formas. No necesitas repetir palabras ajenas. Pronuncia las tuyas. Grábalas con fuego en el aire. Haz que cada sílaba pese como decreto. Haz que cada movimiento valga como espada. Haz que cada instante dentro del ritual sea un universo entero reconfigurándose. Y cuando termines, no esperes señales. Camina como quien ya ha sido obedecido. Porque la obediencia del universo no viene de la súplica, sino de la identidad. El ritual perfecto no termina cuando apagas la vela. Comienza cuando respiras como quien ya ha cumplido. Cuando caminas como quien ya es. Cuando hablas como quien no necesita explicación. Porque el ritual es solo el umbral. El verdadero hechizo es tu existencia entera. Haz tu voluntad será toda la ley. Y si tu voluntad es invocar tu yo más elevado, que cada gesto sea geometría viva. Y que la realidad se incline ante tu templo interno. Porque tú has recordado el verdadero secreto. El ritual no activa dioses. Te activa a ti. Capítulo 6. Manifiesta o muere, el eterno retorno de lo que no creas. Existe una ley secreta que arde más allá de los dogmas. Una ley que no aparece en los textos morales ni en las doctrinas de los esclavos. Si no manifiestas, repites. Y si repites, estás muerto.
Porque vivir sin crear no es vivir. Es transitar en círculos. Es habitar un tiempo falso. Es girar eternamente en una prisión disfrazada de destino. Todo lo que no manifiestas se convierte en un espectro que te persigue. Todo lo que no traes al mundo buscará otras formas de regresar. Y lo hará con más fuerza, más urgencia, más violencia. Tú llamas a eso patrón. Yo lo llamo karma vibratorio. El eco perpetuo de una voluntad no ejercida. El castigo sutil de una fuerza no empleada. Y el universo, que no tolera el vacío, lo llena con repetición. Manifiesta o muere. Así de simple. Así de brutal. Así de exacto. ¿Crees que puedes posponer tu poder? Guardar tus dones en un cajón. Esperar el momento adecuado. El universo no espera. El universo reacciona. Y cada acto de no manifestación es un suicidio lento. Un ritual inconsciente para encarnar la mediocridad. Cuando no manifiestas lo que arde en tu alma, todo a tu alrededor se convierte en obstáculo. Porque no hay peor castigo que ver reflejado en el mundo lo que tú no te atreves a traer. Ese libro no escrito. Ese negocio no lanzado. Esa idea no ejecutada. Esa versión de ti que vive en potencia. Te observa. Y si no la liberas, se pudre en tu campo astral. Y lo podrido atrae moscas. Personas parásito. Situaciones repetidas. Círculos viciosos. Desesperación camuflada de rutina. ¿Quieres romper la repetición? Manifiesta. Saca al mundo lo que vive dentro. No mañana. Ahora. Porque el mago que no manifiesta se convierte en su propia maldición. Tiene poder, pero no lo usa. Tiene visión, pero no actúa. Tiene fuego, pero se duerme sobre las brasas. Y esa combustión interna crea infierno. La no creación es la puerta al infierno. No es el lugar de fuego imaginario, sino el infierno de una vida sin propósito, sin magia, sin dirección. La muerte del mago no llega por enfermedad, llega por omisión, por inercia, por parálisis. Y es peor que la muerte física. Es olvido. Es disolverse en el gris de la multitud. ¿Quieres salvarte? Cree. ¿Quieres romper la maldición? Haz. ¿Quieres manifestar? Entonces no lo pienses. Ejecuta. La voluntad no se medita, se encarna. El deseo no se reprime, se ritualiza. La visión no se protege, se lanza como lanza sagrada contra el tiempo. Y si fallas, mejor. Porque el que falla, lo ha intentado. Y el universo premia el movimiento. No la perfección. El error ritualizado es más sagrado que la pasividad perfecta. Pero si callas, si postergas, si sigues esperando que el mundo te dé una señal, entonces acepta tu sentencia. El eterno retorno. La repetición de lo que no creaste. La condena de vivir rodeado de espejos rotos, reflejando siempre el mismo vacío. Haz tu voluntad será toda la ley. Y si tu voluntad es vivir, entonces manifiesta o muere. Porque el universo ya ha hablado. Y lo único que espera es que tú grites de vuelta. Capítulo 7. Vibraciones sello, frecuencias como llaves de poder. La palabra que no vibra, no crea. El deseo que no arde, no mueve. La idea que no emite, no existe. Tú puedes hablar, pensar, visualizar, escribir. Y aún así estar muerto mágicamente si tu vibración no respalda cada símbolo que pronuncias. Porque en el arte sagrado del Magit, la vibración no es emoción, es identidad. Todo lo que manifiestas responde a una frecuencia exacta. No a tus palabras. No a tus afirmaciones. No a tus intenciones nobles.
sino a la vibración que emites cuando nadie te ve, cuando nadie te escucha, cuando eres solo tú. Y el campo cuántico. Esa vibración, ese zumbido invisible que exhalas con tu sola existencia. Es tu sello, tu firma energética, tu emanación irrepetible. Y el universo, como una cerradura sensible al código, solo se abre si tu vibración coincide con la forma que quieres recibir. Por eso los rituales no siempre funcionan. Por eso el deseo no siempre basta. Porque si tu vibración es débil, ningún símbolo abrirá la puerta. El error del aprendiz es creer que puede mentirle al cosmos. Repite mantras. Hace visualizaciones. Declara abundancia. Pero su vibración sigue siendo la de un esclavo. La de un temeroso. La de un impostor disfrazado de creador. Y entonces nada sucede. Y culpa al destino. Y maldice los métodos. Y renuncia. Pero nunca mira su campo. Nunca reconoce que el universo no responde a lo que dices, sino a lo que eres. Vibrar es emitir. Y quien emite desde el centro no necesita pedir, porque ya está ordenando. La vibración es la lengua secreta de los dioses. El lenguaje anterior al lenguaje. La palabra sin palabra. La llave. ¿Y tú, que has sido moldeado por el ruido de una sociedad dormida? ¿Has olvidado cómo suena tu frecuencia real? ¿Has sintonizado con el miedo? Con la duda. Con la comparación. Y eso te ha sellado. Te ha encerrado en una frecuencia baja. En una prisión invisible. Donde todo se repite. Donde todo se atrasa. Donde nada responde. ¿Quieres salir? Entonces eleva. No tu pensamiento. No tu emoción. Tu vibración. No necesitas gritar. No necesitas demostrar. Solo necesitas sintonizarte con aquello que quieres ver. Porque el mago no atrae. El mago iguala. Y lo que iguala, llega. Porque no puede evitarlo. ¿Y cómo se eleva la vibración? Con elección. Con verdad. Con renuncia. Con coherencia absoluta entre lo que piensas, lo que haces y lo que sabes que eres. No se trata de pensar bonito. Se trata de convertirte en lo que deseas. La vibración correcta no se crea. Se recuerda. Está en ti. Siempre estuvo. Solo está dormida bajo capas de ruido ajeno. Y este libro es un cuchillo para quitar esas capas. Una llave para rasgar el velo. Un conjuro para recordarte. Tú eres frecuencia antes que forma. Y esa frecuencia lo determina todo. Haz tu voluntad será toda la ley. Y si tu voluntad vibra con el fuego del yo soy, entonces el universo será tu espejo. Y tu vibración la llave que lo abre todo. Sin permiso. Sin error. Sin retorno. Capítulo 8. Sex Magiki, creación de realidad, la semilla como decreto. Hay un poder que las religiones quisieron enterrar. Hay una llama que las doctrinas taparon con siglos de culpa. Una energía más antigua que cualquier dios con nombre. Más poderosa que cualquier oración. Más peligrosa que cualquier ritual. La energía sexual. El fuego serpentino. El rugido sagrado de la carne iluminada. La vibración donde materia y espíritu se funden sin permiso, sin moral, sin censura. Te enseñaron que el sexo era deseo sucio. Placer carnal, impulso bajo. Pero yo, Aleister Crowley, te lo revelo con la voz que no puede ser callada. El sexo es el ritual más alto. El orgasmo es un portal. La eyaculación es un decreto. La semilla es el símbolo supremo de la creación. El sex magic no es juego.
No es lujuria vacía. Es tecnología espiritual. Es invocación encarnada. Es alquimia pura. Es la forma en que el universo recuerda cómo manifestarse. Cada vez que llegas al clímax, tu campo energético se abre. Tu ego desaparece por un segundo. Tu mente se apaga. Y el cuerpo se convierte en canal absoluto. Ese instante, ese relámpago, esa implosión, es el momento más fértil para sembrar realidad. ¿Y tú, qué haces? ¿Lo desperdicias? ¿Te vacías sin intención? ¿Gritas sin dirección? Entonces estás perdiendo el poder más sagrado que existe. Porque la semilla sin conciencia no crea. Solo repite. Solo refuerza el patrón. Solo alimenta la rueda. Pero el iniciado no derrama su esencia en vano. El mago no eyacula sin ritual. La sacerdotisa no alcanza el orgasmo sin propósito. Cada gota es decreto. Cada espasmo es invocación. Cada gemido es geometría. Sex Magique es entender que el cuerpo es altar. El deseo es fuego. Y la energía sexual es la tinta con la que escribes en el éter. Por eso, cuando unes placer y conciencia, el resultado es creación acelerada. La realidad se pliega con una rapidez que los dormidos llamarían milagro. Porque ya no estás pidiendo. Estás fecundando el plano. Estás insertando tu voluntad en el útero del universo. Estás gestando destino. ¿Y necesitas pareja? No. La unión sagrada puede ser interna. La autosatisfacción ritualizada no es pecado. Es magia. Cuando se hace con intención. Con invocación. Con dirección. El semen es símbolo. Pero también es código. El fluido es sagrado no por su composición, sino por su carga energética. Y esa carga depende de tu estado vibratorio al momento del orgasmo. ¿Y tú? ¿Te dejas llevar por el placer inconsciente? ¿Te desconectas? ¿Te vacías en vacío? Entonces el universo te devuelve vacío. Pero si en ese instante eres templo, si visualizas, si decretas, si sientes que estás penetrando el tejido mismo de lo invisible, entonces el orgasmo se vuelve bomba creadora. Y lo que proyectas se forma. Yo no vine a hablar de castidad, ni de vulgaridad. Vine a restaurar el poder olvidado, a encender la serpiente, a decirte que tu cuerpo es la varita, tu placer es el conjuro, tu semilla es la firma, y que si unes todo eso con intención despierta, puedes crear universos. Puedes moldear tu realidad como arcilla. Puedes traer a este plano cualquier visión que sostengas. El Sex Magique es la herejía final. La prueba de fuego. El acto que separa a los devotos de los dioses. Porque solo un dios se atreve a convertir su placer en acto sagrado. Porque solo un dios se atreve a fecundar la realidad con su esencia. Haz tu voluntad será toda la ley. Y si tu voluntad arde en tu carne, si tu deseo se eleva hasta el altar del infinito, entonces no tengas miedo. Toma tu cuerpo, toma tu placer, y decreta con semen, con fuego, con gemido. Porque tú no viniste a robar, viniste a crear. Capítulo 9. Del silencio al relámpago, el arte de hablar con los planos. Primero está el silencio. No el silencio de la boca cerrada, sino el silencio del alma que ha dejado de buscar. Ese vacío fértil donde toda distracción ha muerto. Donde el ruido mental ha sido sacrificado en el altar de la presencia. Porque solo desde ese lugar puede iniciarse la verdadera conversación con los planos. No con plegarias. No con palabras dulces. No con recitados heredados. Sino con relámpagos. Con truenos de intención pura que atraviesan los velos.
El universo no responde a quienes hablan por hablar. Responde al que arde en silencio. Y entonces habla con fuego. El silencio no es pasividad. Es acumulación de voltaje. Es el campo sin ruido donde el rayo se gesta. Y cuando ese relámpago interno ya no puede contenerse, cuando la voluntad ha alcanzado su máxima densidad, viene la palabra. No cualquier palabra. La palabra sagrada. La palabra cargada. La palabra como espada. Como decreto. Como comando. Hablar con los planos no es dialogar con entidades. No es jugar al espiritismo. No es canalizar por deporte. Es emitir desde el centro del yo soy hacia las capas más profundas de lo real, rompiendo la estructura del éter y reorganizándolo. Hay planos que no hablan con lenguaje. Hablan en vibración. Hablan en intención. Hablan en símbolos que tú traduces como imágenes, sueños, intuiciones. Y tú, si estás alineado, puedes responder. Puedes hablar con el fuego que arde en lo invisible. Puedes usar la palabra como sello, como portal, como llave. ¿Quieres abrir un plano? No toques, decreta. ¿Quieres ser oído por las inteligencias que custodian lo no manifestado? No ruegues, ordena. ¿Quieres invocar sin error? No copies, sintoniza. Porque los planos no obedecen al que imita fórmulas. Obedecen al que emite desde su trono interno. El que habla como quien ya ha sido escuchado. El que no pregunta si está funcionando. Porque ya sabe que todo ha sido activado. Este es el arte de hablar con los planos. No desde el ego. No desde el deseo desordenado. Sino desde el núcleo que ya se sabe Dios. Y entonces, el lenguaje cambia. Tu voz se vuelve geometría. Tus palabras arrastran símbolos. Tu aliento lleva fuego. Y el universo se mueve. No porque lo obligues, sino porque ya no puede ignorarte. Porque el silencio fue preparación. Y la palabra fue trueno. Y ese trueno despierta las estructuras dormidas. Rompe la inercia. Y hace temblar las capas de lo irreal. Pero cuidado. Una palabra sin silencio previo es ruido. Una invocación sin fuego es teatro. Un decreto sin centro es mentira disfrazada de intención. Por eso primero callas. No para esperar, sino para encender. Para construir dentro de ti la masa crítica de vibración que hará que una sola palabra sea suficiente para mover mundos. Y cuando hables, que no quede duda. Que cada célula de tu cuerpo respalde lo dicho. Que cada campo de tu aura lo emita. Que cada plano lo escuche. Y que cada entidad, fuerza, circunstancia y estructura se arrodille. No ante tu voz, sino ante lo que la sostiene. Tu voluntad. Haz tu voluntad será toda la ley. Y si tu palabra ha sido nacida del silencio y cargada con fuego, entonces que los planos se abran, que los velos se rasguen, y que tu voz, ya no humana, sino divina, sea el relámpago que los atraviesa. Capítulo 10. Reescribiendo el éter, palabra como geometría de manifestación. El universo no está hecho de cosas. Está hecho de órdenes. De líneas invisibles que forman estructuras. De vibraciones que trazan arquitectura pura sobre el vacío. Antes de la forma. Antes del cuerpo. Antes de la materia. Está el éter. Ese campo sutil, esa tela viva, esa matriz infinita donde todo lo posible duerme. Esperando ser despertado por una sola palabra cargada con voluntad. No cualquier palabra. No las que repites sin alma. No las que dices para complacer, ni para pedir, ni para impresionar. Hablo de la palabra como geometría. Como conjuro. Como fórmula alquímica que reordena el campo mismo de la existencia.
Cuando hablas desde tu centro, ese yo soy sin nombre ni forma. La palabra se convierte en trazo, en espiral, en línea de fuego. Y el éter, obediente y neutro, se reconfigura. Toma la forma que le entregas. Se pliega ante tu vibración como el agua ante el cuenco. Pero si tu palabra está vacía, el éter no se mueve. No porque te juzgue, sino porque no encuentra estructura. Porque la forma necesita dirección. Y la dirección es dada por la geometría exacta de la palabra consciente. La magia es arquitectura verbal. Cada sílaba es un vector. Cada tono es una curva. Cada silencio entre las palabras, un espacio sagrado donde los planos respiran. Por eso los antiguos no escribían a la ligera. Por eso los mantras no eran letras al azar. Porque sabían que la palabra crea fractales. Y que esos fractales se convierten en circunstancias. Y que esas circunstancias son el reflejo de la geometría que emitiste. Dices no puedo. Trazas geometría de bloqueo. Dices es difícil. Dibujas espinas en tu camino. Dices yo soy seguido de limitación. Le ordenas al éter que lo cristalice. Y el éter obedece. No te ama ni te odia. Te refleja. Con exactitud. Con brutalidad. Con una precisión que solo asusta a los que no quieren ser responsables. Pero tú, que lees estas líneas no como letras sino como ritual, sabes que ha llegado el momento de reescribir el campo. De hablar como un arquitecto. De dejar de emitir geometría aleatoria. De ritualizar cada palabra como si fuera un cincel sobre el mármol sagrado del mundo. Y aquí está el gran secreto. La palabra es geometría. Sí, pero esa geometría no se traza desde la boca. Se traza desde la voluntad. Tu voz sin voluntad es ruido. Tu palabra sin alineación es eco de esclavo. Pero tu verbo cuando nace del yo más profundo. Cuando es respaldado por cuerpo, mente, alma y fuego. Entonces es geometría viva. Y lo que digas, será. No por fe, sino por ley. Deja de usar la palabra como defensa. Como excusa. Como decoración. Úsala como espada. Como pincel. Como rayo que dibuja mundos. Habla como un dios. Porque cada palabra que pronuncias, cada frase que repites, cada decreto que lanzas, es una orden al éter. Una instrucción al campo. Una geometría que se convierte en realidad. Haz tu voluntad será toda la ley. Y si tu palabra ha sido sellada con fuego, entonces que el éter se incline. Que las formas se plieguen. Y que el universo sea reescrito. Con cada sílaba que salga de tu trono interno. Capítulo 11. Encantamientos prohibidos para condensar deseo en forma. Los encantamientos no son palabras mágicas robadas de cuentos infantiles ni fórmulas inofensivas pintadas en papel viejo. Son disparos de conciencia cargada con intención. Vectores cerrados que atraviesan los planos y hacen que el deseo, esa llama danzante, se condense en forma, en sustancia, en carne, en oro. Pero hay encantamientos que nunca fueron entregados al burbo. Formas verbales selladas por los antiguos. Ritmos prohibidos que transforman el éter sin pasar por la piedad ni por la lógica. Palabras que no piden, ordenan. Palabras que no mendigan aprobación. Resuenan con la estructura misma del caos. Y lo fuerzan a plegarse. Estos encantamientos no son para todos. El que los pronuncia sin fuego se desintegra en ilusión. El que los recita sin trono interior. No convoca poder, convoca sombra. Porque el encantamiento es una espada. Y quien no sabe blandirla, se corta. ¿Y qué es lo que convierte una frase en encantamiento? No su antigüedad. No su idioma. No su musicalidad.
sino la carga, la intención, el deseo ritualizado. Deseo bruto es energía, pero deseo refinado por la voluntad, concentrado en palabra, respaldado por vibración, es creación. Ese es el verdadero propósito del encantamiento. Convertir lo etéreo en sólido, lo invisible en inevitable, el deseo en cosa. Tú has deseado 1000 veces. Pero ¿cuántas veces lo has condensado? ¿En cuántas ocasiones has convertido esa llama interna en palabra exacta? Ritualizada. Pronunciada como si el universo no tuviese más opción que obedecer. ¿Nunca? Entonces no has hecho magia. Has jugado con fuego, sin jamás encenderlo. Los encantamientos prohibidos no están escritos en libros. Están inscritos en la sangre de los que recuerdan. Yo no vine a recitarte frases. Vine a recordarte cómo fabricarlas. Escucha. Un encantamiento nace de la conjunción de 3 fuegos. 1. La visión precisa. No un deseo vago. No una necesidad. Sino una imagen exacta, un símbolo nítido en tu templo interior. 2. La palabra exacta. No adornada. No copiada. Tuya. Una frase que resuene con la geometría del deseo. Que al pronunciarla, sientas temblar la médula. 3. La emisión ritual. No mecánica. No casual. Dirigida como un rayo. Con respiración, mirada, cuerpo y campo alineados. El encantamiento no se dice. Se lanza. Se clava. Se graba en lo invisible. Hazlo bien. Y el mundo responde. Hazlo sin alma. Y el silencio será tu castigo. Ahora te daré fórmulas. No para que las repitas como loro, sino para que las sientas. Las adaptes, las quemes en tu fuego, y las lances como dagas vivas. Por mi voluntad despierta, esto ya es. Mi palabra toma forma. El deseo es carne. El verbo se ha hecho oro. Desde el trono de mi centro, ordeno, así será, así es, así fue. Yo soy la causa. El universo, mi reflejo. El deseo se hace mundo. El mundo obedece. No reces. Encanta. No repitas. Pronuncia como quien incendia. Porque el encantamiento no es una petición. Es una arquitectura verbal donde la forma aún no nacida es obligada a manifestarse. El mundo no puede resistirse al mago que habla desde el centro. Porque ese mago no habla solo. Habla con todos los eones. Con todas sus vidas. Con todos sus dioses internos. Haz tu voluntad será toda la ley. Y si tu deseo ya no puede permanecer en el plano invisible, entonces encántalo. Condénsalo. Y grábalo en la piel del mundo como un tatuaje eterno. Porque tú no viniste a desear. Viniste a crear. Capítulo 12. Ángeles y demonios como servidores de tu propósito. Los esclavos temen. Los magos dirigen. Donde el moralista ve entidades para adorar o rechazar, el iniciado ve energías para invocar y utilizar. Porque en los planos sutiles no existen buenos ni malos. Solo fuerzas que esperan dirección. Y toda fuerza no dirigida por ti será dirigida contra ti. Ángeles y demonios. Nombres que arrastran siglos de ignorancia. Palabras desgastadas por púlpitos temblorosos. Pero yo, Aleister Crowley, hijo del relámpago y del abismo, te lo revelo sin censura. Ángeles y demonios no están aquí para juzgarte. Están aquí para servirte. Cada uno representa una vibración. Un arquetipo. Un código. Un impulso latente esperando activación. El ángel, símbolo de expansión, orden, visión elevada.
El demonio, símbolo de deseo, impulso crudo, transgresión. Ambos son fuego. Ambos son llaves. Ambos son herramientas. ¿Y tú? ¿Vas a seguir rechazando la mitad del poder? ¿Vas a seguir creyendo que tu misión en esta tierra es obedecer fuerzas que esperan tu voz para actuar? Despierta. El mago no se arrodilla ante sus símbolos. Los convoca. Los organiza. Los convierte en servidores. No hay nada más trágico que ver a un ser lleno de luz temblar ante sus sombras. No hay mayor blasfemia que adorar al ángel y maldecir al demonio. Cuando ambos te obedecen si tú ya te has entronado. ¿Quieres invocar a un ángel? Límpiate de culpa. No te sientas indigno. El ángel no mide tu moral. Mide tu frecuencia. ¿Vibras en claridad, visión, dirección pura? Entonces ya lo has llamado. ¿Quieres trabajar con demonios? Hazlo sin miedo. Sin rebeldía ciega. Sin ritual vacío. Con autoridad. Con contrato claro. Con voluntad firme. Porque el demonio obedece al mago que no se miente a sí mismo. Ambos están en ti. El ángel que inspira. El demonio que empuja. El que te eleva. El que te consume. Pero ninguno puede actuar si tú no les das forma. Si tú no nos invocas con palabra y propósito. Yo he caminado con ambos. He pactado con tronos celestiales y con príncipes del abismo. ¿Sabes por qué me obedecen? Porque nunca olvidé que ellos están aquí por mí. No yo por ellos. ¿Y tú? ¿Quieres manifestar? ¿Quieres mover los hilos del plano? Entonces no ignores ni al ángel ni al demonio. Usa ambos como alas. Una que te eleva. Otra que te propulsa. Ambas unidas en el vuelo sagrado de tu voluntad despierta. No creas que este trabajo es para todos. No lo es. Solo el que ya ha conquistado su templo interno puede ordenar a las fuerzas externas. Si aún tiemblas, serás poseído. Pero si te plantas, serás servido. Haz tu voluntad será toda la ley. Y si tu voluntad es manifestar, que vengan los ángeles con visión. Que vengan los demonios con impulso. Y que ambos se inclinen ante ti. Porque tú, por fin, has recordado que eres el amo del reino y del abismo. Capítulo 13. Altares vivos, tu cuerpo como centro de invocación universal. El templo no está en Jerusalén, ni en Roma, ni en ningún monte sagrado custodiado por columnas y supersticiones. El templo eres tú. El altar eres tú. El fuego, la sangre, la cruz y el verbo están todos en tu cuerpo. Todo mago que busca el poder afuera se ha extraviado. El cáliz no está en el altar de piedra, sino en el cráneo donde el pensamiento se ritualiza. La vara no está en la mano, sino en la columna vertebral cuando la voluntad asciende. El incensario no es de bronce. Es el aliento que se exhala cargado de intención. ¿Quieres invocar? Empieza por habitar tu carne. No como prisión, sino como portal, como antena, como laboratorio alquímico. Los antiguos lo sabían, pero lo disfrazaron con metáforas. Tu cuerpo es el instrumento más perfecto para comunicarte con los planos. Es receptor, emisor, transformador. Es tambor, es copa, es espada, es sello. Pero solo cuando ha sido encendido. El cuerpo adormecido es un altar muerto. Una ruina. Un santuario saqueado por dogmas, vergüenza, hábitos sin alma. El cuerpo negado es un templo donde no arde ninguna llama. Y sin llama no hay presencia. Y sin presencia no hay poder. El iniciado que comprende esto ya no mendiga señales. Porque sabe que el ritual comienza al despertar. Que cada paso puede ser un conjuro.
que cada movimiento es geometría sagrada, que cada mirada es un rayo, y cada suspiro una invocación. ¿Te has bañado alguna vez como si fueses una deidad purificándose? ¿Has comido como quien consagra el pan sagrado? ¿Has respirado como quien despierta al universo con cada inhalación? ¿Has eyaculado como quien crea un mundo? ¿Has dormido como quien se entrega al trance sagrado del viaje astral? Si no, aún no sabes lo que es vivir como altar. El mago verdadero no escapa del cuerpo. Lo consagra. Lo despierta. Lo convierte en arte. En templo. En laboratorio de fuego. ¿Y qué ocurre cuando tu cuerpo está consagrado? Tu aura se expande como una catedral. Tu campo se vuelve altar móvil. Tu sola presencia invoca. Tu sola mirada ordena. Tu sola vibración es ritual. Entonces ya no necesitas velas, ni círculos, ni palabras antiguas, porque tu carne misma es conjuro. Tu sangre es tinta mágica. Tu piel es papiro donde el universo escribe nuevas realidades. El cuerpo que ha sido poseído por la voluntad se convierte en instrumento absoluto. Y todo a su alrededor, personas, circunstancias, objetos. Responde. No por obediencia, sino por resonancia. El que ha encendido su cuerpo ya no camina. Despierta caminos. No habla. Desencadenas geometría. No desea. Emite creación. Y tú, si sientes estas palabras retumbar en tu carne, ya sabes que no has venido a huir del cuerpo, ni a purificarlo por culpa. Has venido a convertirlo en altar viviente, en templo que anda, en estación permanente de invocación universal. Haz tu voluntad será toda la ley. Y si tu voluntad arde en tus huesos, que cada célula se despierte, que cada órgano cante, y que tu cuerpo, por fin, recuerde que no es materia, sino magia encarnada. Capítulo 14. El éter te obedece si eres real, como volverse ineludible. El universo no responde a máscaras. El éter no se mueve por impostores. Los planos no abren sus sellos ante las palabras vacías ni ante las intenciones tibias. El éter obedece solo a lo real. Y ser real es la iniciación suprema. ¿Quién eres cuando nadie te ve? ¿Quién eres cuando no estás actuando para ser aprobado, amado, tolerado? ¿Quién eres sin las frases correctas, sin el disfraz espiritual, sin el guión aprendido? Porque el éter no escucha lo que dices. Escucha lo que eres. Tú puedes decretar, visualizar, repetir mantras, hacer rituales cada noche. Pero si no eres real, el éter no se mueve. No porque te castigue, sino porque no te encuentra. El éter no reconoce la ilusión. No responde a la farsa. No se activa con ruido. El éter se curva ante la presencia. Ante el ser que vibra con tanta coherencia, que se vuelve imposible de ignorar. ¿Y qué significa ser real? Significa desnudarse del personaje. Matar al que actúa. Decapitar al que quiere encajar. Silenciar al que teme incomodar. Ser real es hablar como quien sabe que ya no necesita convencer. Es caminar como quien ha recordado su naturaleza divina. Y ya no busca validación, sino expansión. La mayoría no crea porque aún cree que necesita ganarse algo. Pero el universo no premia a los buenos. Premia a los coherentes. Premia a los que son. A los que ya no se mienten. A los que ya no se postergan. Cuando tú eres real, el campo se organiza. Las oportunidades aparecen. Las sincronicidades se alinean. Porque el éter reconoce tu firma energética como una verdad ineludible. Y esa es la palabra clave, ineludible. Hay quienes oran y el universo los ignora.
Hay quienes decretan, y la vida se burla. Y hay quienes simplemente entran en un lugar. Y todo cambia. Porque no vinieron a mendigar. Vinieron a reflejar una estructura interna tan poderosa, tan limpia, tan encendida, que la realidad no tiene otra opción que responder. ¿Quieres que el universo te escuche? Deja de actuar. Comienza a emanar. No necesitas decir que eres abundante. Sé abundancia. No necesitas declarar que eres poderoso. Camina como quien manda. Cuando tú eres real, tu sola vibración emite geometría. Tu sola mirada es un conjuro. Tu sola presencia es una orden. Ser real no es ser perfecto. Es ser íntegro. Es ser indivisible. Es que cada célula de tu cuerpo, cada idea en tu mente, cada emoción en tu campo, emitan lo mismo, sostengan lo mismo, vibren lo mismo. Y cuando esa coherencia ocurre, cuando el yo quiero se funde con el yo soy, cuando ya no dudas, no finges, no imitas, te vuelves inevitable. El universo no puede evitarte. Las personas correctas no pueden evitar encontrarte. Las oportunidades no pueden evitar alinearse. Porque tu existencia ya no es casual. Es gravitacional. Ser real es convertirte en sol. En centro. En punto de atracción total. Y entonces no necesitas perseguir nada. Todo gira en torno a ti. Pero recuerda, esto no se finge. No se compra. No se aprende. Se recuerda. Se enciende. Se sostiene. Haz tu voluntad será toda la ley. Y si tu voluntad es ser escuchado por el universo, deja de gritar y empieza a vibrar. Vuelve a ti. Sé real. Y mira cómo el éter, esa sustancia antigua y obediente, se arrodilla ante ti. Porque ya no puede hacer otra cosa. Capítulo 15. Abundancia, poder, sexo, tiempo, todo es energía en tus manos. La gran mentira de la humanidad consiste en separar lo que nunca estuvo dividido. Dividir el dinero del espíritu, el poder del amor, el sexo de lo divino, el tiempo del ahora eterno. Pero el iniciado sabe, y yo lo grito desde los templos invisibles y los abismos no cartografiados, que todo es lo mismo. Todo es energía. Todo es corriente. Todo es fuego que espera dirección. Abundancia, poder, sexo, tiempo. 4 palabras que han sido pervertidas por la ignorancia y ensuciadas por la moral. Pero en realidad son puertas hacia lo mismo. El recuerdo de tu dominio total sobre la forma. 4 manifestaciones de una única fuerza que emana desde el centro de tu voluntad. ¿Quieres abundancia? Entonces deja de desearla como mendigo y conviértete en fuente. Emite frecuencia de creador, no de receptor. El dinero no va hacia el necesitado. Va hacia el magnético. Y la magnetización ocurre cuando vibras tan alto que ya no puedes evitar atraer. ¿Quieres poder? Entonces abandona la lucha. El verdadero poder no se impone. Se sostiene. Es la capacidad de habitarte completo. De no fragmentarte ante el juicio, ni ante el caos, ni ante la opinión. El poderoso no es el que manda a otros. Es el que se ha vuelto imposible de manipular. Y para eso, debes recordar que el poder no está afuera. Está en tu sangre, en tu mirada, en tu campo. Y se activa con dirección despierta. ¿Quieres sexo sagrado? Entonces deja de verlo como escape. Como consumo. Como entretenimiento. El sexo es rito. Es magia cruda. Es portal dimensional. Cuando tú penetras o te dejas penetrar sin conciencia, tu energía se dispersa. Pero cuando lo haces como mago o sacerdotisa, cada orgasmo es una explosión de creación.
Cada encuentro es un pacto vibracional. Cada gemido es un decreto. ¿Quieres dominar el tiempo? Entonces olvida el reloj. El tiempo no es lineal. No es externo. Es tuyo. Es plástico. Es mental. El tiempo se pliega ante la intensidad. Y cuando tú estás completamente presente, el tiempo desaparece. Se estira. Se rinde. Tú no necesitas más horas. Necesitas más foco. Más fuego. Más presencia. ¿Y qué une todo esto? Energía. Fuerza primaria. Corriente disponible que espera conductor. Y tú eres el conductor. Tú eres el altar donde todo se condensa. Y si sabes dirigir esa energía, no hay límite. No hay espera. No hay carencia. Pero si aún crees que debes elegir entre dinero o espíritu, entre gozo o pureza, entre placer o propósito, entonces no has recordado que la dualidad es una prisión y que tú no viniste a elegir entre extremos. Viniste a unirlos en ti. Yo, Aleister Crowley, he sido testigo y ejecutor. He manejado estas energías como alquimista sin miedo. Y por eso las invoco ahora en ti. No como conceptos, sino como corrientes vivas que habitan tus manos. Toca con intención y el dinero se mueve. Habla con certeza y el poder se activa. Goza con conciencia y el sexo se eleva. Habita el presente con fuego y el tiempo se diluye. Todo está ahí, no afuera. En ti, al alcance de tu campo, al servicio de tu voluntad despierta. Haz tu voluntad será toda la ley. Y si tu voluntad es manifestar todas las formas de energía que otros separan por miedo, entonces no elijas. Entera. Y deja que la abundancia, el poder, el sexo y el tiempo se arrodillen ante ti como las 4 columnas de tu templo. Porque tú, sí, tú, ya no puedes fingir que no sabes. Ahora sabes. Ahora ardes. Ahora mandas. Capítulo 16. Simbolismo y magia visual, tatuajes astrales en el campo cuántico. Todo símbolo es un espíritu dormido. Una puerta en forma de trazo. Una fórmula encapsulada en imagen. Un hechizo silencioso esperando activación. Los dormidos decoran sus cuerpos y sus casas con signos que no comprenden. Los mediocres usan talismanes como amuletos inofensivos, esperando que algo funcione por superstición. Pero el iniciado, el que arde, sabe que cada símbolo es un contrato. Un conjuro silencioso. Una semilla que, una vez inscrita, no deja de emitir. ¿Quieres manifestar con más precisión? Entonces observa tus símbolos. Los visibles y los invisibles. Porque tú, sin saberlo, ya estás tatuado. No solo en la piel, sino en tu campo cuántico. En tu aura. En la estructura invisible que te envuelve como un templo de geometría viva. Esos símbolos, esos tatuajes astrales, no son metafóricos. Son reales. Son formas que orbitan tu cuerpo sutil. Algunos fueron escritos por ti. Otros, heredados, copiados, impuestos. Símbolos de fracaso, de sumisión, de duda, de culpa. Símbolos de pactos antiguos con la escasez, con el sacrificio, con la negación del deseo. ¿Y cómo se inscriben? A través de emoción e intención y repetición. Cada pensamiento cargado de emoción sostenida es un grabado energético. Cada creencia reiterada es una runa sutil marcada en tu campo. Y tú, si no has tatuado tus símbolos con consciencia, estás manifestando geometrías que no reconoces, pero que te gobiernan. Yo no vine a decirte qué símbolos usar. Vine a devolverte el poder de elegirlos, de crearlos, de invocarlos.
de encarnarlos. Porque un símbolo no tiene poder por sí mismo. Lo recibe del fuego que tú le otorgas. Y de la coherencia con la que lo sostienes. ¿Sabes por qué ciertas figuras sagradas funcionan? Porque han sido alimentadas durante siglos. Porque miles de almas les han inyectado intención. Porque en el plano sutil, la fe es arquitectura. Y el símbolo es la estructura donde esa fe habita. Pero tú no estás condenado a usar solo lo viejo. Tú puedes crear. Tú puedes canalizar geometría viva. Puedes dibujar sobre tu cuerpo etérico los sellos de tu voluntad. No con tinta, sino con vibración. No con pinceles, sino con fuego interno. ¿Quieres atraer abundancia? Graba su símbolo en tu campo. ¿Quieres encarnar poder? Dibuja su geometría con tu pensamiento ritualizado. ¿Quieres amor sagrado? Sella tu aura con la imagen que represente esa unión. Pero hazlo como mago, no como supersticioso. Siente el símbolo. Respira con él. Habítalo. Visualízalo ardiendo en tu pecho, en tu espalda, en tus manos, como si fueses un pergamino viviente, como si tu cuerpo entero fuese un grimorio en movimiento. Porque lo es. El cuerpo no es solo altar. Es lienzo sagrado. Es canal. Es mapa de invocación. Y el símbolo, cuando es comprendido, cuando es vivido, cuando es lanzado al campo con intención pura, modifica la realidad. Porque el campo cuántico no responde a ideas sueltas. Responde a frecuencia codificada. Y el símbolo es la forma más pura de codificación energética. Haz tu voluntad será toda la ley. Y si tu voluntad es vivir como conjuro, entonces tatúa tu campo con la geometría de tu grandeza. Inscríbete en lo invisible. Conviértete en un emisor de símbolos vivos. Y mira cómo la realidad, cegadora e inevitable, responde a tu firma astral. Porque ahora llevas en ti el lenguaje de los dioses. Capítulo 17. Contra el karma, la voluntad que rompe cadenas. El karma no es justicia. Es programación. Es repetición. Es geometría ancestral que insiste en perpetuar su forma. Porque nadie ha tenido el poder o el coraje de interrumpir su espiral. El karma no premia ni castiga, simplemente refleja. Y seguirá reflejando hasta que tú lo rompas. Sí, lo dije, romper el karma. No equilibrarlo. No entenderlo. Romperlo. Porque quien lo equilibra, lo prolonga. Quien lo analiza, lo fortalece. Pero quien lo atraviesa con voluntad pura, lo destruye. El universo no está aquí para castigarte. El universo está aquí para obedecerte. Y si tú no ordenas, él repite. Y si tú no despiertas, él recicla. Repite las mismas lecciones. Las mismas personas con distinto rostro. Los mismos fracasos disfrazados de coincidencia. Todo ello envuelto en el falso discurso de lo que tienes que vivir. Pero tú no tienes que vivir nada. Tú has venido a crear. ¿Y qué es el karma, entonces? Un hechizo no deshecho. Un símbolo que sigue emitiendo. Un sello que aún permanece activado en tu campo. Y tú, si no ejerces tu voluntad, sigues siendo su esclavo. No porque seas malo. No porque tengas que pagar algo. Sino porque has olvidado que tú eres más poderoso que cualquier programación. Y que tu voluntad, cuando es despierta y absoluta, rompe cualquier geometría heredada. El karma no muere con el perdón. Muere con la creación. Con la dirección. Con la elección radical de algo nuevo que nunca antes vibró en tu historia. Es allí donde la cadena se quiebra. Donde el ciclo se corta. Donde el universo se rinde y dice: esto nunca había sucedido.
Ahora obedezco. ¿Y cómo se hace? No con rituales vacíos. No con rezos tibios. No con autocompasión. Se hace con ruptura. Con acto mágico. Con una decisión que nace desde el núcleo más violento y luminoso del yo soy. Cuando tú haces algo que nadie en tu linaje ha hecho. Cuando piensas algo que ninguna voz heredada se atrevió a pronunciar. Cuando actúas desde el vértice más despierto de tu ser. Destruyes el karma. Lo quiebras. Lo quemas. Y lo reemplazas con voluntad. La voluntad es más poderosa que cualquier deuda energética. Porque la deuda solo existe en sistemas de repetición. Y la voluntad, cuando es divina, no repite, crea. Tú no has venido a dar. Has venido a ordenar. Y si algo te duele, si algo se repite, si algo te encierra, no es castigo. Es geometría esperando reescritura. Es símbolo pidiendo ser borrado. Y esa reescritura solo ocurre cuando tú decides que tu palabra vale más que tu pasado. Que tu visión pesa más que tu linaje. Que tu fuego es más verdadero que cualquier código que no te pertenece. El karma es obediente. Es leal a quien no lo cuestiona. Pero tiembla ante el mago que vibra por encima del patrón. Haz tu voluntad será toda la ley. Y si tu voluntad es libertad, entonces no mires atrás. No expliques tu dolor. No recites tu historia. Atraviésala. Quémala. Rompe. Y mira cómo el universo se reconfigura a tu imagen. Porque tú, por fin, has dejado de repetir. Y has comenzado a crear. Capítulo 18. El arte de no esperar, mover el tiempo desde la eternidad. Esperar es muerte lenta. Esperar es diferir tu fuego. Es colocar tu poder en el altar del futuro. Como si el presente no fuese digno de contener tu manifestación. Y tú no has venido a esperar. Has venido a encender. A mover. A torcer el tiempo desde el centro del ser. ¿Quién te enseñó que debías esperar? ¿Quién te hizo creer que las cosas llegan cuando tienen que llegar? ¿Quién te convenció de que hay un reloj superior que te gobierna? Mentiras de esclavos. Dogmas de los tibios. Excusas disfrazadas de espiritualidad. El tiempo no es una línea que se arrastra sin control. Es una sustancia. Es un campo. Es una frecuencia que responde a tu intensidad. Y la intensidad no es fuerza bruta. Es presencia pura. Cuando estás completamente presente, el tiempo se curva. Cuando habitas el ahora como quien no tiene alternativa, el futuro se disuelve. Y lo que debía llegar, ya está. Ese es el arte de no esperar. No porque seas impaciente, sino porque eres eterno. Y el eterno no espera, manifiesta. El que espera confiesa que aún no cree. El que espera confirma que el poder está afuera. El que espera es un devoto del tiempo lineal. No un creador que lo rompe con su vibración. ¿Has notado que el tiempo vuela cuando gozas? ¿Que se congela cuando sufres? ¿Que se estira cuando dudas? ¿Que se acelera cuando decides? Eso no es casual. Eso es magia. Eso es alquimia temporal. El mago no espera. El mago mueve el tiempo. Lo pliega. Lo talla. Lo incendia. Porque sabe que el tiempo no es tirano. Es materia prima. Y como toda materia, puede ser moldeada. ¿Quieres algo? Entonces sé eso ahora. No visualices el día en que suceda. Habítalo. Decláralo. Actúa como si el tiempo ya hubiese sido conquistado por tu fuego. Porque esperar es mirar desde el vacío. Y tú no estás vacío. Estás lleno de dioses dormidos. De universos posibles. De futuros paralelos que están gritando por ser convocados.
El error es pensar que hay que hacer tiempo. No, hay que disolverlo, colapsarlo, desactivar su mentira. El tiempo se inclina ante la voluntad sostenida. Y la voluntad no se pregunta cuándo. La voluntad grita ahora. Y entonces el universo obedece. Este es el secreto más brutal. Tú no estás atado al tiempo. El tiempo está atado a tu vibración. Cuando bajas tu frecuencia, el tiempo te arrastra. Cuando subes, lo dominas. Y si lo dominas, no hay espera. Solo presencia creadora. Solo manifestación inmediata. Solo eternidad activada en el instante. Haz tu voluntad será toda la ley. Y si tu voluntad es abolir la espera, entonces vive como quien ya lo es. Respira como quien ya lo tiene. Declara como quien ya lo encarnó. Y mira como el tiempo, esa marioneta invisible, baila a tu ritmo. Porque tú has recordado que el tiempo no manda. Obedece. Capítulo 19. Tú eres el canal, como desbloquear el templo interior del Hacedor. No busques más intermediarios. No invoques más afuera. No deposites en ángeles, santos, guías, gurús o maestros el poder que ya arde en tus entrañas. Tú eres el canal. Tú eres el puente. Tú eres el portal entre el fuego y la forma. Y todo lo que no fluye en tu vida es reflejo de un canal obstruido por ti. El templo no está en un monasterio. Está en tu centro. En el lugar más oscuro de tu alma. En el silencio donde ya no actúas, no imitas, no repites. Solo eres. Y ese centro es el trono. Es el lugar desde donde se crea, no con manos, no con palabras. Con presencia. Con dirección. Con identidad despierta. Pero el canal no fluye solo porque existas. Debe ser abierto. Rasgado. Desbloqueado como un sello antiguo que custodia el poder olvidado. ¿Cómo se desbloquea? Muriendo. No físicamente. Espiritualmente. Muriendo al personaje. Muriendo al deber. Muriendo al nombre, al cuerpo, al yo que heredado. Porque mientras el canal esté lleno de quien deberías ser, no hay espacio para lo que realmente eres. Y tú eres el hacedor. No el que imagina. No el que espera. No el que visualiza mientras se esconde. El que crea. El que ejecuta. El que baja el fuego al mundo y lo convierte en forma. Tú no canalizas ideas ajenas. Canalizas lo que arde en ti como visión imposible de ignorar. Y esa visión es el primer fuego del templo. El llamado. El relámpago que atraviesa la máscara y dice: ya no puedes seguir fingiendo. Hazte canal. O te convertirás en tu propia sombra. El canal no es cómodo. Es abrasador. Porque quien se convierte en portal ya no pertenece a nada. Ya no encaja. Ya no puede sostener relaciones, estructuras, rutinas o ideas que no estén alineadas con la energía que atraviesa su campo. Convertirse en canal es dejar de mentirse. Es dejar de interrumpir lo que ya quieren hacer a través de ti. Y como se vive como canal, con devoción feroz a tu voluntad, no a la comodidad, no al placer superficial, no a la validación. Solo lo que quiere manifestarse a través de ti. Aunque nadie lo entienda. Aunque lo pierdas todo. Aunque queme. Porque al principio quema. Pero después te vuelve eterno. Te convierte en ese raro ser cuya vida se siente como un hechizo permanente. Un movimiento de alta frecuencia. Una sinfonía exacta entre lo invisible y lo visible. Tú no estás aquí para buscar tu propósito. Tú eres el propósito. Y cuando te vuelves canal, todo lo que hagas lo llevará impreso. Desde cómo caminas hasta cómo creas.
desde cómo respiras hasta cómo miras. La energía no necesita permiso. Solo necesita apertura. Y tú eres esa apertura si te atreves a vaciarte de lo falso. A vaciarte de lo viejo. A vaciarte de todo lo que no resuena con lo que vibra en tus huesos. Haz tu voluntad será toda la ley. Y si tu voluntad es manifestar la grandeza que ya te atraviesa, entonces rompe el sello. Abre el templo. Desbloquea el canal. Y conviértete en lo que siempre fuiste. El altar y el fuego. El verbo y la forma. El mago y la magia. Tú, el hacedor. El canal absoluto del todo. Capítulo 20. La gran obra es tu vida, manifiesta o arde. Te lo han dicho al revés. Te hablaron de templos ocultos, de iniciaciones lejanas, de misiones cósmicas escondidas entre estrellas que no brillan para los hombres. Pero yo, Aleister Crowley, te lo revelo con la voz sin máscara del que conoce todos los abismos. La gran obra no está afuera. La gran obra eres tú. Tu vida. Tu sangre. Tu caos. Tu fuego. Tu creación. No estás aquí para entender el universo. Estás aquí para crearlo desde tu trono. Estás aquí para manifestar el yo verdadero o morir en la repetición del yo imitado. No existe camino más sagrado que vivir encendido. Y el que no arde, decae. El que no crea, implosiona. El que no manifiesta, se disuelve. Has venido a manifestarlo todo. La abundancia que encienda tus huesos. El amor que no se esconde tras máscaras de espiritualidad domesticada. La sexualidad como rito. El poder como frecuencia. El arte como geometría de tu alma. Y todo eso no como accesorio, sino como deber sagrado. Como alquimia encarnada. Como obra magna. Cada día que vives como si no importara. Profanas el templo. Deshonras la chispa. Te arrodillas ante el Dios del olvido. Porque el mayor acto herético no es blasfemar. Es no crear. Es no vivir como quien recuerda que es canal de lo eterno. La gran obra no se termina. Se encarna. Se ejecuta en cada mirada. En cada palabra que emites. En cada acción que eliges con fuego y conciencia. Es tu negocio. Es tu arte. Es tu danza. Es tu orgasmo. Es tu silencio. Es tu templo móvil. Es la manera en que caminas por la tierra sin pedir permiso. Pero sin romper lo que aún vibra. Los alquimistas querían convertir el plomo en oro. Pero el plomo no está en la materia. Está en tu programación. En tu linaje. En tu historia de esclavo. Y el oro no es el metal. Es el ser que despierta. El que grita con los huesos, yo soy. El que toma cada fractura y la convierte en arquitectura sagrada. Si aún estás esperando la oportunidad correcta, la señal perfecta, el momento en que todo se alinee, ya perdiste. Porque el universo responde al que lanza primero. Al que enciende el fuego aunque esté solo. Al que declara aunque aún no vea. Al que actúa aunque tiemble. No se trata de tener éxito. Se trata de ser inevitable. De vivir como quien ya sabe que la gran obra no es un objetivo. Es el camino que caminas con corona. Y si no manifiestas, arderás. Porque la energía no usada se revierte. Se pudre. Se convierte en enfermedad, ansiedad, pobreza, repetición. No como castigo, sino como consecuencia del estancamiento de lo divino. Porque lo divino nunca fue estático. Lo divino es expansión. Es creación continua. Es voluntad encarnada. No hay salvación en el no hacer. No hay redención en la espera. No hay pureza en la pasividad. La pureza es actuar sin contradicción.
sin duda, sin postergación. Manifestar con tanta violencia de certeza que el mundo se doblegue ante ti y te llame mago, te llame loco, te llame Dios. Haz tu voluntad será toda la ley. Y si tu voluntad aún palpita, si no has sido completamente devorado por el letargo, entonces manifiesta, o arde.